y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Hoy día Dios busca a los vencedores. Dios usa una pequeña cantidad de creyentes para que comuniquen el fluir de vida a la iglesia a fin de avivarla. Como el Señor lo hizo una vez, asimismo los vencedores tienen que derramar la sangre para que la vida fluya a otros. Por causa de la iglesia, los vencedores toman la posición de victoria y sufren tribulación y desprecio. Así que, los vencedores que Dios busca deben abandonar lo que ellos juzgan correcto. Tienen que pagar el precio de permitir que la cruz elimine de ellos la antigua creación y prevalezca contra las puertas del Hades. Amado hermano, ¿está usted dispuesto a sufrir aflicciones para ganar el corazón de Dios? ¿Está dispuesto a dejarse derrotar para que el Señor sea el victorioso? Tales vencedores hoy Dios busca. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Hemos visto cómo después del capítulo 1, que revela el plan de Dios, su economía eterna desde la eternidad pasada, pasando por el tiempo y hasta la eternidad futura, que culmina con su segunda venida, el reino milenial y la nueva Jerusalén, el Señor revela que su propósito, su motivación, su intención es tener una novia. Él en su segunda venida se va a casar con los creyentes que estén maduros, que tienen la condición de novia, que han preparado su vestido de lino finísimo resplandeciente, y el lino finísimo resplandeciente son las acciones justas de los santos, es decir, practicar la verdad, practicar andar en amor, practicar andar en la justicia. Tenemos los suministros. El Señor nos ha dado todo para que nosotros podamos practicar su hablar y ser aquellos que con gozo son introducidos al reino, a la realidad del reino. Hoy estamos en la práctica de la realidad, y en su venida seremos glorificados al manifestarse este reino a la humanidad en la tierra. Cristo es el novio y la iglesia es su novia. Cada hermano, cada hermana es una doncella, una virgen. Lo vimos en la palabra. Pero ahora nuestro encargo es el novio. Recordemos que este novio amoroso vino desde la eternidad y se introdujo al tiempo. Él creó los cielos, la tierra y al hombre con un espíritu humano, para un día Él, transfigurado como el Espíritu Santo, pudiera entrar al espíritu humano y unirse ambos espíritus, siendo un solo espíritu y engendrando por ende un Hijo de Dios, el cual tiene la potestad de ser hecho Hijo de Dios, genuino de Dios, engendrado por Dios mismo. Y a partir de la regeneración del nuevo nacimiento, el hermano o la hermana puede empezar a buscar crecimiento de vida hasta lograr su máxima expresión, la estatura y la plenitud de Cristo. Tiene que tener la misma expresión del novio, ser Cristo. Solo Cristo es el todo y en todos. Aquí ninguno de nosotros puede ser primero o segundo o último. Cristo es el primero y el último, el alfa y la omega. En otras palabras, nosotros no somos nada. Cristo en nosotros. Precioso esto. En Cristo, Cristo nos introdujo, dentro de Él somos carne de su carne, hueso de su hueso. Pero también estamos en Cristo. Cristo en mí y en Cristo. Ahí hay una mezcla gloriosa. Juan 14 y 15 es conveniente que usted siempre lo esté rumiando, buscando más revelación de esa unión indestructible, eterna e inmortal entre Dios y el hombre.
Entonces, hermanos, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, era Dios mismo, todopoderoso y omnipotente. Pero dentro de su plan para recobrar al hombre que había caído en dos grandes abismos, como son el pecado y la muerte, y Dios es santo y justo, ¿cómo poder extraerlo del lugar en que Satanás los arrojó al inyectarse a través de Adán y Eva a toda la humanidad? Pues Él tuvo que encarnarse, hacerse hombre. Y hace 2000 años, este Dios todopoderoso y omnipotente se hizo hombre, en un hombre llamado Jesús, que vivió 33 años y medio en la tierra. Pero Él sabía que tenía que morir, porque solo Dios puede morir por la humanidad. Un hombre justo puede morir a lo mejor por otra persona, pero ¿quién puede morir por toda la humanidad? Los hermanos que ya están durmiendo en Cristo, los que estamos vivos hoy, los que serán engendrados después de nosotros. Solamente Dios puede morir por todo ello. Y vimos todo el precio que Él tuvo que pagar desde que se encarnó hasta que lo clavaron en la cruz. Fue realmente una persecución horrorosa de la religión, de la severidad del pueblo judío que estaba cegado por sus tradiciones, por sus normas, por sus reglas, pero no tenían vida. No conocieron a su propio Dios, a su propio esposo que los sacó de Egipto. Estaban llenos de ordenanzas, estaban llenos de velo, les impidió ver la luz. Yo soy la luz. Estaban absolutamente en tinieblas. Pero el Señor señaló en los primeros 5 versículos del capítulo 1, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. El Señor derrotó a Satanás, a los ángeles caídos, a los demonios, al mundo, a la religión. Todo lo que está fuera de Cristo fue llevado a la muerte, la vieja creación, y surgió la nueva creación en Cristo. El Señor es el Espíritu que da vida. Su hablar es espíritu y vida. Cuando Él habla, viene Dios mismo hacia nosotros a darse como su ministro para practicar y obedecer su palabra de vida eterna. Entonces, hermanos, queremos recibir más revelación de este novio tan amoroso. Pongámoslo en el caso de los primeros hermanos que fueron llamados por el Señor y que ellos, cautivados, también se acercaron en forma espontánea al Señor. Recordemos Juan 1. Allí estaban Andrés y Juan. Después estaba Simón, Pedro, después Felipe y Natanael. Y la realidad hoy es la misma. Cada uno de nosotros es como la expresión de esos hermanitos que son la iglesia. Ellos conocían al Señor de carne y hueso, con sangre, vivo en su vida humana, así como nos conocemos nosotros los vivientes hoy. Pudieron recostarse sobre su pecho, oírlo, ser realmente encantados con la dulzura, la ternura, pero también asombrados e intimidados con la autoridad de este Rey, de este Dios Todopoderoso. ¿Se recuerda cuando fueron a atrapar los alguaciles y los religiosos al Señor? A mí me buscáis, y alzó la voz de Dios como trueno, los derribó al suelo. Y Él se dejó capturar como una ovejita. Hermanos, nuestro novio en su vida humana fue maravilloso. ¿Por qué cree usted que Juan y Andrés lo siguieron? Lo siguieron atrás porque Él atraía en forma poderosa. El Señor no era hermoso en su aspecto físico. Isaías dice que su aspecto era como raíz de tierra seca. ¿Usted ha visto una raíz de una planta? Son feitas. Y aún más en los capítulos 5 al 6, cuando los fariseos discuten con el Señor por su religión, porque el Señor en libertad, Él es la realidad de todas las ordenanzas y tradiciones que tenían estos hombres religiosos, les reveló que solamente la vida es la que tiene preeminencia. Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Hijo de Dios tiene la vida. Pero ellos rechazaron esta vida. Entonces el Señor hablaba con ellos y Él les dijo: yo soy antes que Abraham. Es decir, Él, en otras palabras, creó y llamó a Abraham, porque es Dios el Señor. Era un hombre humanamente, pero en su interior,
Su ser completo estaba impregnado de Dios mismo. Él conocía todas las cosas, él tuvo esa experiencia, pero él ahora está experimentando cómo puede vivir un hombre en la tierra, y él fue tentado en todas las cosas. Él soportó todo, desde el bebé recién nacido. Recordemos que Satanás, a través de la religión, del poder político, quisieron matarlo. Pero no era su tiempo hasta que se cumpliese lo que el Padre había establecido, 33 años y medio. Entonces, hermanos, los judíos le dijeron, cuando le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy significa ese Dios que llamó a Moisés. Yo soy el que te envió. Porque Moisés le dijo, ¿a nombre de quién voy a ir? Yo soy, quisiendo decir autoexistente. Siempre existo, nunca muero. Eso significa yo soy, siempre está presente, siempre está allí. Yo soy, antes que Abraham fuese. Y los judíos le dijeron, ¿cómo? Aún no tiene 50 años y dices que eres antes que Abraham. Entonces el Señor, teniendo 33 años, demostraba como 50 años. Estaba muy avejentado por todos los padecimientos del vivir humano. Recordemos que Él era el único sin pecado. Toda la humanidad estaba bajo la usurpación del diablo. Para Él fue un riesgo venir a encarnarse, para venir al medio de personas malignas, perversas. Pero Él salió victorioso. Hermana, esa fue la humanidad elevada de nuestro amado. Ahora Él necesitaba ir a la muerte, porque ¿quién nos quita el pecado? Que es una persona maligna que mora en nosotros y que produce hartos pecados, que utiliza el cuerpo para dañar y destruir y para mortificarnos, y que utiliza el alma para hacer tantas cosas perversas, sanguinarias. Solamente Él. Él tomó mi lugar y su lugar. Yo muero en lugar de ellos, Padre. El pecador que estaba en usted y en mí fue crucificado con Cristo hace 2000 años. Esa es una verdad y la creo, y todos los que han nacido de Dios y lavados por su sangre preciosa deben creer que morimos con Cristo. El viejo pecador que hay en nosotros debe morir, pero ahora debemos practicar esa verdad. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando el pecado quiera levantarse en nuestro ser, nosotros tenemos que mortificarlo y no dar lugar. Es un ejercitar. Entonces, hermano, el Señor quitó el pecado, porque cuando pecamos morimos, y también la muerte. Los dos asuntos que nos separaban del Padre. El camino al Padre, el camino al árbol de la vida estaba cerrado. Pero el Señor, cuando murió por usted y por mí, abrió el huerto de Edén. Es decir, tuvimos acceso a la comunión y a la presencia del Señor. Qué maravilloso es esto, hermano. El Señor murió. El soldado furioso, instigado por Satanás, le rompió su costado, y de su costado fluyó sangre y agua, dice Juan. Y doy testimonio de que efectivamente fue sangre y agua. ¿Qué significa esto? La sangre es para redimirnos. Fue derramada toda su sangre. Su cuerpo solamente quedó físico, músculos y huesos, pero no quedó ni una gota de sangre en el cuerpo del Señor. Toda fue derramada por sus heridas. Hermanos, debemos amar a nuestro novio. Él es glorioso. Él es precioso. Entonces, hermanos, Él dio su vida humana, pero en su interior estaba la vida de Dios que no puede morir. Él tomó esa vida. Él tuvo 3 días en el Hades y al tercer día resucitó. Y ahora nuestro novio cambió de forma. Primera transformación, siendo un Dios todopoderoso y omnipotente, ajeno al acercamiento con el hombre por causa de su pecado y la muerte, se encarnó. Una transformación. Y luego murió. Y ahora vamos a disfrutar un himno, porque luego viene la resurrección. Señor, cautivo en
sentado en el trono un hombre está. Santo Dios, me consuma tu fuego, hasta que en mi ser puedas brillar. Cuando vi tu gloria esplendorosa, en escoria mi todo se hundió. Hoy, Señor, te alabo y te amo, de tu dulce nombre gusto yo. Señor, mi frasco de alabastro quiero derramar hoy sobre ti y ungir tu cabeza, Maestro. Lo mejor, Señor, es para ti. Mi Señor, desperdiciarme sobre ti y amarte hasta el fin, que mi corazón siga brotando fino aceite de mi amor por ti. Ven sobre los montes de aromas, mi amado anhelo ver tu la fuente de mi alma, hasta que en tus brazos pueda estar. Solo no, Señor, quiero adorarte con los santos todos en unión. Ven, tu novia quiere abrazarte y saciar, Señor, tu corazón. Solo no, Señor, quiero adorarte con los santos todos en unión. Ven, tu novia quiere abrazarte y saciar, Señor, tu corazón. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió su costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces ahí tenemos a nuestro amado muerto y crucificado. De su costado roto salió sangre y agua. La sangre es para nuestra redención, para el perdón y lavamiento de nuestros pecados. Y el agua, el Señor dijo en Juan 7, en Juan 4, que el agua es el Espíritu. El que bebiere del agua que nos dará, de su interior fluirán ríos de agua viva, es decir, la presencia del Señor a partir del Espíritu, al alma y en el cuerpo del Señor. Cambió de forma el novio. Por eso los hermanos tuvieron que esperar 40 días para ser entrenados a acostumbrarse a esta nueva forma que tenía el Señor. Recordemos aquí en Juan capítulo 20, cuando el Señor cambió de forma.
a través de la muerte y la resurrección fue el Espíritu Santo. Él se hacía visible e invisible. Juan capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En ese hecho glorioso, todos nosotros recibimos el Espíritu del Señor. Y el Espíritu Santo, Él se sopló hace 2000 años a los primeros hermanos y se ha seguido soplando a todos los que creímos en Él y le recibimos. El Señor dice que todo aquel quien Él cree y que le recibe será engendrado como hijo de Dios. Entonces, el Señor hoy es como el oxígeno. Él dijo: yo soy el árbol de la vida, la parra. Fíjese, la parra es casi insignificante, sus flores no son hermosas ni fragantes, su tronco no sirve para hacer muebles, pero tiene algo precioso, fruto abundante y accesible. Usted tira la mano y coge y come. El Señor no es un roble americano inaccesible como la reina de Inglaterra, como el presidente de Estados Unidos, que son inacercables a nosotros. Él se hizo pequeñito, este Dios infinito se hizo chiquitito para que el hombre lo pudiese comer y beber. Hermanos, amar al Señor es disfrutarlo. No caigamos en lo que cayó el pueblo de Israel en la religión, en hacer cosas sin la presencia del Señor, en agregar cosas a la palabra del Señor, agregar ritos, tradiciones, costumbres. Nosotros debemos huir de la religión. La religión fue la que mató al Señor. También debemos huir del mundo, los sistemas que Satanás tiene para usurpar y alejar a las personas del Señor, y aún más para entibiar y hacer pecar a los hermanos. Necesitamos estar fuertes en Cristo, arraigados en Él. ¿Se acuerda que el Señor se les manifestó a los hermanos, pero ellos a la semana se fueron a pescar, retomaron su vida terrenal? Pensaron que el Señor ya no lo iban a ver más porque Él se hacía visible e invisible. No es que Él se fuera y volviera, sino que Él se manifestaba y se ocultaba, pero estaba allí. Él estuvo 40 días con los hermanos, con su presencia como el Espíritu Santo, para que ellos aprendieran a adorarlo en el Espíritu, a servirle en el Espíritu, a sentir la presencia del Señor en su espíritu humano, donde ya vivía esta persona gloriosa, Cristo el Señor. ¿Por qué Pedro, una vez que ascendió el Señor, en Pentecostés, abrió su boca, esa misma boca que negó al Señor? Yo no lo conozco, no sé quién es Él. Que cayó de forma muy cobarde ante una empleada doméstica. Se levante en Pentecostés y abra su boca y se convierta en miles de personas. ¿De dónde salió esa gracia y ese poder si era un pescador inculto? Del Señor que estaba en su interior, del Señor que le instruyó la lectura de la palabra de Dios, como hoy Él nos guía en nuestro interior. Tenemos la unción, tenemos el Espíritu mezclado en nuestro espíritu. Tenemos que aprender y ejercitarnos en tocar el Espíritu del Señor, para que su hablar no sean doctrinas, no sean enseñanzas muertas ni letra muerta. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu, a liberarlo, para que el Señor pueda salir de nosotros y manifestarse y tocar las personas. Las personas están hambrientas y sedientas, están faltas del amor divino. Necesitan la gracia que puede fluir a través de nosotros. El Señor puede tocar, como el testimonio de algunos de nosotros, directamente a una persona y atraerla y salvarla. Pero Él normalmente usa su cuerpo, los miembros de su cuerpo, hermanos y hermanas,
para que sean canales de vida hacia otros y puedan atraer y cautivar. No obligarlos a hacer prácticas tradicionales ni religiosas, sino suplirles vida. Las personas necesitan vida divina, vida amorosa, vida tierna, vida que cuide de ellos, que los ayude a libertarlos del pecado, del yo, del ego, de la vida de alma, a derrotar a Satanás. Y esa vida está en este Espíritu glorioso, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Jesús, este Espíritu que experimentó el ser el Dios Creador Todopoderoso, este Espíritu que se encarnó como Jesús, este Espíritu que experimentó la muerte, este Espíritu que experimentó la resurrección. Todas esas riquezas están hoy en nuestro interior. Necesitamos extraerlas para tener un vivir como el Señor lo tuvo en la tierra. Y eso tiene que ser hoy, porque el Señor va a arrebatar, va a premiar, va a dar un galardón a los que le expresen, a los que tengan el vestido de boda, a los que practiquen actos de justicia. Hermanos, el Señor llamó a los hermanos después que habían ido a pescar y les tenía preparado pan y pez, pescado asado, y los transformó en pastores, pero pastores de vida. No les dio un título ni una jerarquía, no los hizo ir a una escuela de teología, sino en forma orgánica. Ustedes tienen que preocuparse de cuidar a los hermanos pequeños, los jóvenes, los niños. Tienen que suplirles vida, guardarlos, apacentarlos, darles la palabra. Hermano, ese es un pastor. Es aquel que crece y que tiene la capacidad divina para cuidar de otros. Los hermanos no necesitan un título como en el mundo, que hay que tener títulos profesionales para servir. Acá necesitamos crecer en la vida divina para ser pastores. Tenemos que expresar y manifestar al Señor. Y los hermanos conocen y reconocen los que tienen la autoridad divina por el crecimiento que expresan, por la expresión de Cristo en ellos, por sus reacciones, por su conducta, por su actitud. Son santos en el sentido que son diferentes al resto. Exhalan la fragancia del Señor. Necesitamos ese anhelo. Hermanos, huyamos de la religión, huyamos de la posición y la jerarquía. Nos va a encerrar en lo que Satanás encerró a los judíos, en la religión que mató y persiguió al propio Señor. Que no seamos aquellos que seamos encontrados persiguiendo a los que tienen al novio, persiguiendo a los hermanos porque expresan y disfrutan al Señor. Ahí en 1 Corintios 12, los hermanos en Corintio no expresaban al Señor, se expresaban a ellos mismos y practicaban muchos pecados. Y a veces esa es nuestra realidad. Pero Pablo lo introdujo a vivir y andar en el Espíritu. Y nos vamos a quedar con esta palabra a practicar. Dice, versículo 3 del capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios: y nadie puede llamar a Jesús Señor si no está en el Espíritu Santo. ¿Entiende? Usted tiene que decir, oh Señor Jesús, y está en el Espíritu Santo. Es algo de fe. No necesita sentir ninguna cosa sobrenatural. Allí usted va a ser sumergido en la vida y la paz profunda del Señor. Y si tenemos pecado, vamos a ser guiados por la conciencia a confesarlos y a mantener la luz, la comunión de vida. El pecado es tiniebla. Por eso lo confesamos cuando invocamos el nombre del Señor. Y fíjese, Romanos 10, Pablo también le enseñó a los romanos: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitamos ser salvos de los pecados, ser salvos de nuestra vida de alma, del ego, del yo, que es tan perverso. Por eso más adelante dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Oh Señor Jesús, usted es pobre en vida divina, invoque, el Señor es rico. Es pobre en paz, invoque, porque Él es rico en paz. Es pobre en poder, invoque, porque el Señor es rico en poder. Es rico, en Él están todas las riquezas. Fíjese el 13, hagámoslo juntos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oh Señor Jesús, hermanos, continuamente necesitamos ser salvos de nuestras reacciones negativas, de nuestro hablar corrupto. Invoque. Necesitamos ser salvos
de tantas cosas negativas que están en la vieja creación. Invoque. Jesús es el Señor.